Ya está que cargo, ya. Pues todavía no empiezo. Bien, buenas noches. Bueno, somos tres, pero ya vamos a comenzar. Disculpen, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien lo que hablo? ¿Se escucha? ¿Me confirman, por favor, para empezar? Muy bien, comenzamos entonces. Bienvenidos. Hoy es viernes. Se nos viene un fin de semana largo, ¿no? Recordarles, el lunes no tenemos clase, el lunes es feriado. Ya de acá ya no nos vemos hasta el martes, ¿no? Bueno, es lo que hay esta semana, ¿no? Entonces, hoy día vamos a hacerle un alto, al menos esta primera hora, al tema de los ejercicios. Solo la primera, la segunda, le voy a dar un par de ejercicios más para que desarrollen, practiquen. Y el martes que nos encontramos, ya resolvemos todos los dos de ayer y los dos que les voy a dejar hoy día. Pero hago un alto porque todavía tenemos que ver un tema que quedó un poco incompleto, ya porque solo quedó en el nacimiento. Recordemos lo que vimos antes, pues, lo que vimos antes de entrar a los ejercicios, ¿no? Hay que recordar primero que toda mercancía que ingresa al Perú, ¿no? Toda mercancía que ingresa al Perú debe pagar impuestos. Por eso que la tributación aduanera va a estar muy relacionada con la importación, más no con la exportación, porque ya sabemos que la exportación no paga impuestos al momento. Es la legislación actual. La legislación puede variar. Cada gobierno varía la legislación como ellos ven, ¿no? Entonces, hasta el momento, hasta el día de hoy, y mañana también, porque mañana las normas, para mañana hubieran salido hoy, no se pagan impuestos a la exportación. La importación sí, y es por eso que solo nos vamos a preocupar en este módulo de hablar de la importación. No quiero solamente hablar de importación, hablemos del ingreso de mercancía, ¿ya? Del ingreso de mercancía, porque hay que recordar que el ingreso de mercancía no solamente será importación. Ingreso de mercancía, la mercancía se puede ingresar al Perú de muchas formas, estas formas de ingresar mercancía al Perú de manera legal se le llama régimen, los regímenes aduaneros. Y los regímenes aduaneros hay para todos los gustos y colores, ¿no? Está el más importante, que es la importación para el consumo, ¿no? La importación para el consumo es el más importante, es el régimen que más mueve, es el régimen que más tributa.
Y es el más común, ¿no? La importación para el consumo es el régimen más común. Uno importa mercancía, ¿para qué? Para usarla o consumirla. De manera definitiva. Eso es lo que más sucede. Pero que no quiere decir que sea lo único que sucede. Porque puede ser que tú importes una mercancía, pues para usarla un tiempo y luego la devuelves al que te la envió. Puede ser también. ¿Con qué sucede mucho esto? Con maquinaria. ¿No? Traes una maquinaria, no la quieres tener para siempre porque solo la vas a usar para un trabajo específico durante un tiempo específico. Entonces ya no será una importación para el consumo porque no la vas a traer para consumirla. La vas a traer para usarla por un tiempo y la vas a devolver luego de ese tiempo. Entonces ya no estamos hablando de una importación. Estamos hablando de una admisión temporal para reexportación en el mismo estado. Puede ser que traigas una mercancía y como sabes, ¿no? Por ejemplo, la importación para el consumo te pone dos condiciones para que la puedas usar. Una, cumplir con todos los trámites para la importación, o sea, hacer todos los trámites. Y dos, pagar o garantizar los impuestos. Pagar o garantizar cualquiera de los dos, estamos hablando de dinero. Estamos hablando de dinero, estamos hablando de tener dinero para pagar o garantizar los impuestos para la mercancía que estás pretendiendo importar. Entonces, tienes que tener dinero, pues. Pero puede ser que se dé la situación de que no tengas el dinero. Y esto me parece que lo vimos en Operativa del Comercio Exterior con algunos, ¿no? Cuando tú tratas de ingresar una mercancía al Perú, la mercancía se convierte en prenda aduanera, se convierte un poco en la garantía, digámoslo así, de que tú le vas a pagar o le vas a garantizar los impuestos por esa mercancía. Si no, no te la van a dar. Si no, no te la van a dar. Y si tú no haces nada, no haces ningún trámite, la aduana, ¿qué va a hacer? Se la va a adjudicar y se la va a llevar y la va a rematar, la va a usar, la va a vender, la va a destruir, va a hacer lo que ya se le dé la gana a la aduana. Porque al tú no haber hecho homenaje a la deuda que tienes con ellos, la mercancía pierde su calidad de prenda, cae en lo que se le llama abandono legal y la aduana la puede adjudicar. Y para eso tenemos poco tiempo. Legalmente solo tenemos 15 días calendario contados a partir del día siguiente del término de la descarga. O sea, baja del barco, 15 días contados a partir del día siguiente de que bajó el barco. 15 días calendario, ¿eh? Ni siquiera hábiles. Calendario. O sea, 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas de lunes a domingo. Y si no las pierdes tu mercancía. ¿Qué hago? La aduana ha dado una solución, ha creado un régimen también para esas cosas. El régimen de depósito. Guardar tu carga en un depósito bajo control de la aduana, pero no se la adjudican y te dan un año. ¿No? O un régimen. Ya hiciste un trabajo. O sea, así, los regímenes existen para todos los gustos y colores. Y el Perú tiene muy buenos regímenes que con el tiempo se han ido mejorando, se han ido, también la aduana ha hecho mucho para irlos perfeccionando, ¿no? La aduana también ha hecho mucho ahí, la aduana ha hecho mucho ahí. El almacenaje, eso es tema comercial, no es tema aduanero, ¿no? El almacenaje es tema comercial. Eso no corresponde a la tributación. Esos son temas aduaneros. Pero tú tienes también que ver costo-beneficio, ¿no? Por ejemplo, tu carga vale $20,000. ¿La vas a dejar perder? Yo creo que nadie, ¿no? Tienes que ver, capaz el depósito pues te sale, no sé, $100 por día, ¿no? Perdón, una cifra al azar, ¿no? Entonces ya tú ves que te conviene, ¿no? Pero ya lo del almacenaje, y eso es un tema comercial, no es un tema aduanero, ¿no? Y como son comerciales, variarán de acuerdo a la negociación que tú tengas con el almacén, ¿no? Eso es en algunos sale menos, en otros sale más, depende de la negociación. Volviendo al tema aduanero. Hay ahí, como te decía, para escoger. Y sobre todo, que nosotros tenemos un convenio importante que es el de la Comunidad Andina de Naciones, ¿no? La CAN.
La CAN. La CAN que mucha gente no termina de comprender. ¿Ah? Yo, por ejemplo, veo en la CAN, hay cosas buenas, es cierto, pero también hay cosas que no sirven de nada. Por ejemplo, el Parlamento Andino, ¿no? A ciencia cierta, tiene cosas que sí, ¿no? Pero la mayoría de cosas no sirve de nada. ¿Por qué? Porque la idea con la comunidad andina es de ser algo así como la Unión Europea, ¿no? Ustedes saben que la Unión Europea tiene, así como el Perú tiene el BCR, la Unión Europea tiene un solo banco, el Banco Central Europeo, ¿no? Y el Banco Central Europeo, como tienen moneda en común, euro, tiene un banco central en común. Entonces, la idea acá en la comunidad andina era, en principio, era hacer algo así, ¿no? Y es más, la comunidad andina es más antigua que la Unión Europea, ¿no? Como institución. Es más antigua. El Pacto Andino me parece que es del 75, si no me equivoco. No recuerdo ahorita bien las fechas, ¿no? Y el Pacto Andino, pues, se convierte en el ¿no? Entonces, en el marco de esta legislación, ¿no? Porque el Parlamento Andino, los países hemos entregado al Parlamento Andino algunos puntos en los que el Parlamento Andino legisla, no en todos, obviamente, ¿no? Y, por ejemplo, el Parlamento Andino legisla en temas arancelarios, porque el arancel que usamos es el de la CAN, la nandina. No, la nandina, nuestro arancel está hecho en base a la nandina. Y la nandina, a su vez, está hecho en base al sistema armonizado, que es el que usa todos los países del mundo, ¿no? Entonces, hemos homologado también el tema aduanero. El tema aduanero también pertenece, también le hemos dejado que legisle la comunidad andina. Entonces, esto es un golazo. ¿Sabes por qué? Porque el que conoce la Ley General de Aduanas acá en el Perú, es homologado en Colombia. Quiere decir que en Colombia, la ley de Colombia, no sé cómo si se llamará la ley de aduanas de Colombia, me parece que es similar, casi igual a la ley general de aduanas. La DIAN, que es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, tiene procesos muy similares a los de la SUNAT, y a los de Ecuador y a los de Bolivia. Quiere decir que si, por ejemplo, yo quisiera ir a trabajar, como ustedes y yo, lo que estamos aprendiendo, quisiéramos ir a trabajar a Colombia, podríamos hacerlo. ¿Por qué? Una, porque el trabajo es parecido. Dos, porque también se valían títulos. Tres, porque también se valida residencias. Tú a Colombia vas con tu DNI. Entonces, ahí a Colombia, cuando digo, pues, bueno, estoy poniendo el ejemplo de Colombia, sería el destino principal para los peruanos, ¿no? En caso de que quieran emigrar, pero también puede ser Ecuador o puede ser Bolivia, ¿no? Bolivia también está dentro del CAN, pero Bolivia es un poco el patito feo de la CAN, ¿no? No quiere negociar. Por ejemplo, el TLC de Europa, el TLC que tenemos con la Unión Europea, no tenemos un tratado de libre comercio con la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea lo quiso firmar con la CAN primero, pero Evo no quiso, Evo Morales, ¿no? Él era presidente en ese momento. En Ecuador estaba Correa. Correa hacía lo que le decía Evo, tampoco quiso. La Unión Europea dijo, bueno, yo la verdad, yo quería el paquete, pero a mí no me interesa ni Ecuador ni Bolivia, a mí me interesa Perú y Colombia. Y firmó el TLC con Perú y Colombia. Después, Ecuador tiene un negocio muy grande con Europa. Ustedes saben que Ecuador es el primer productor de flores del mundo. Ecuador, primer productor de flores. Las mejores flores son de Ecuador. Rosas, todo tipo de flores, las mejores son de Ecuador. Y Ecuador provee a toda Europa de flores. A toda Europa. Ecuador tiene un comercio de flores, así como de acá, pues, ¿por qué exportamos de acá más mineral de cobre? Así Ecuador también exporta, y obviamente el cobre vale más que la flor, ¿no? Pero así tienen un comercio de flores tremendo. Entonces nos miraron de reojo y dijeron, ¿sabes qué? Yo también quiero meterme. Y ya se metió. Entonces, hoy el TLC es Perú, Ecuador, Colombia, con la Unión Europea, y Bolivia se quedó afuera de ese que es muy beneficioso, ¿no? Muy beneficioso.
Pero bueno, volviendo al tema de la tributación. Entonces, estamos hablando de los regímenes de ingreso, ¿no? En los regímenes de ingreso siempre hay que tener en cuenta la tributación, sobre todo en la importación para el consumo, pero también no hay que perderlo de vista en una reimportación, no hay que perderla de vista en una admisión temporal, no hay que perderla de vista, no hay que perderlo de vista incluso en un depósito. Porque si bien es cierto, estos regímenes, no, a excepción de la importación o de la reimportación, no pagarán impuestos, pero sí en algunos habrá que garantizar. En otros habrá que hacer una proyección de lo que me va a costar pagarlo hoy o pagarlo de acá a un año. O pagarlo de acá a 5 meses. Es más, o pagarlo de acá a un mes. Ahí se me generan intereses, también se me podrían generar, ¿no? Pero eso va a depender de cada régimen. Por eso que la tributación aduanera no lo quiero reducir al hecho del régimen de importación para el consumo, sino dejémoslo con los regímenes de ingreso, que son varios, ¿no? Importación para el consumo, admisión temporal para reexportación al mismo estado, reimportación, por ahí tendremos algunos regímenes de perfeccionamiento, admisión temporal para perfeccionamiento activo, algunos regímenes suspensivos o de depósito, el régimen de depósito, ¿no? Y por ahí hay algunos más, los envíos de entrega rápida, etcétera. Esos son regímenes especiales. Pero bueno, vamos a ver de qué se trata esto entonces. Acá vamos a recordar algunas cosas que ya vimos en la segunda o tercera clase, ¿no? Que dice, ¿cómo nace la obligación tributaria aduanera? Toda persona que realiza un régimen de ingreso, sobre todo la importación, se convierte en deudor aduanero. El hecho de querer ingresar una carga al Perú ya te convierte en deudor aduanero. ¿Por qué? Porque la legislación peruana contempla que para que una carga ingrese al Perú debe pagar o debe garantizar los impuestos. Entonces, la persona, con el solo hecho de tratar de ingresar una carga de manera legal, por supuesto, al Perú, se convierte en deudor aduanero. Nace una deuda tuya con el Estado. Que habíamos hablado la primera clase que tenía dos sujetos, ¿no? El sujeto activo, el Estado peruano a través de la SUNAT. Ahora seguro ya se van a venir cambios en la SUNAT, ¿no? Ya el gabinete ya tiene la confianza del Congreso, entonces ya comienzan ellos a colocar su gente para desarrollar la política del gobierno, ¿no? Entonces la SUNAT cobra en nombre del Estado los impuestos, recaudo de los impuestos en nombre del Estado. Entonces es el sujeto activo, porque tú le pagas y es más, te va a buscar para cobrar. Te va a buscar a través de tu clavesol. Bueno, antes te buscaba también a través de escritos enviados a la dirección fiscal, ¿no? Hoy esto ya no se da debido pues a la pandemia del COVID-19, ¿no? Pero sí se podría dar en un caso de que no haya ningún problema de pandemia, ¿no? Entonces, está el sujeto activo y estará el sujeto pasivo. ¿El sujeto pasivo quién es? Al que le cobran, el que tiene que pagar la deuda. Entonces dice, ¿cómo nace esta deuda? Dice, para determinar el nacimiento de la deuda existen dos criterios, el político geográfico y el económico. El político geográfico está relacionado con el paso de mercancías a través de las fronteras aduaneras. El ingreso, ya habíamos hablado que el territorio aduanero está dividido en dos zonas, zona primaria, zona secundaria, y equivale o representa todo el territorio del Perú, las 200 millas marítimas y el espacio aéreo sobre el Perú, ¿no? Entonces, al cruzar la frontera, cruza de Colombia al Perú, cruza de Ecuador al Perú, viene por el mar, entra a las 200 millas, cruza de Chile al Perú, cruza de Brasil, ahí por la zona de Manaus al Perú, igual de Bolivia al Perú, ha cruzado la frontera
aduanera. Y al cruzar la frontera aduanera, pues se convierte, ingresa en el criterio político geográfico. No, las mercancías al cruzar las fronteras se tienen que someter a la legislación vigente en el Perú. Y la legislación vigente en el Perú indica que cuando una mercancía cruza la frontera para poder entregársela a su dueño, tiene primero que pagar los impuestos. Y el criterio económico va relacionado a que la mercancía a ingresar tiene que conectarse al circuito económico del consumo interno. Los productos que se manufacturan o que se venden de manera local ya han pagado impuestos en su fabricación o quizás en su posible importación también han pagado impuestos. Entonces esta mercancía que está entrando tiene que pagar impuestos para poder unírseles a las otras mercancías y competir en igualdad de condiciones. Esto nace en el momento de la presentación aduana de la declaración. En consecuencia, desde el momento que nace la obligación tributaria, el Estado sujeto activo tiene derecho a exigir al contribuyente sujeto pasivo el deber de pagar el dinero, no de pagar los impuestos. Pagar o garantizar. Ya, ahora vemos cuál es el tema de la garantía. ¿Cuándo nace la obligación tributaria? Tiene momentos. Eso también lo vimos. En la importación para el consumo, en el régimen de importación para el consumo, en la fecha que numeras la declaración. Al tú numerar la declaración aduanera de mercancías, ¿no? Ya saben, numerar ¿qué es? Es primero llenar el formulario, un formulario electrónico, llenas el formulario electrónico, lo empaquetas y lo envías a la aduana. ¿Cómo se lo envías? A través de un sistema que se llama SIGAD. El SIGAD es el sistema de gestión, perdón, no se llama SIGAD, se llama SEIDA. Me he equivocado ahí, el SIGAD era el sistema anterior, el sistema de ahora se llama SEIDA. Sistema electrónico de intercambio de documentos aduaneros. A través del SEIDA, sistema electrónico de intercambio de documentos, le envías el formulario a la SUNAT. La SUNAT lo recibe, lo procesa y te da un número. El número han aceptado tu declaración, pero tienen que revisarla para darte la autorización. Eso va a depender del canal de control. Ya habrá un canal de control verde en el que no van a revisar la declaración, habrá un canal de control naranja en el que van a revisar los documentos de la declaración y habrá un canal de control rojo en el que adicional a la revisión de los documentos te harán una revisión física de la cara. Ya, eso es el procedimiento de importación para el consumo. A eso se le llama numeración. Numeración se le llama al momento en que tú ya llenaste el formulario, lo envías por SEIDA, ellos lo reciben, lo procesan y te devuelven como un número. Esto demora segundos. Este envío, proceso y devolución con un número demora segundos. Lo que sí demora es llenar el formulario. Porque llenar este formulario, primero que no lo puede hacer cualquier hijo de vecina. Lo tiene que hacer un técnico aduanero que conozca de leyes, que conozca de clasificación arancelaria, que conozca de valoración, que conozca de Incoterms, que conozca de merciología, que conozca un poco también de, obviamente, de tributación, ¿no? Que conozca de varias cosas, ¿no? Un liquidador aduanero, exactamente, así se le conoce en el medio, los liquidadores, y también hay otros que se le llaman los revisores, ¿no? Que, bueno, depende de cómo es la estructura de cada empresa, ¿no? En alguna empresa son los liquidadores, en otras solo hay revisores, en otras tienen otros nombres. Al menos donde yo trabajo, sí tenemos liquidadores, revisores y especialistas en técnica aduanera, ¿no? Por eso que hemos reducido la cantidad de multas
al 10%, ¿no? 5%, que ahí siempre puede haber. Pero eso dependerá de cada agencia. ¿Cuánto gana un liquidador? Pregúntale a un liquidador. No, no, mentira. Los liquidadores no ganan mucho. Depende también cómo lo bueno que tú seas, ¿no? Yo he tenido amigos liquidadores que ganaban pues cerca de menos de 2.000 soles, ¿no? Menos de 2.000, pero hay otros que son un poquito más bravos, que saben un poquito más, que pueden llegar a ganar hasta 2.500, ¿no? Los que sí ganan bien son los que son los revisores, ¿no? Los revisores ganan bien. Despachador, máximo 1.500, ¿no? Ah, novato le ponen mínimo, ¿eh? A un novato hasta mínimo le pueden poner, ¿eh? Pero también depende de la empresa, depende de la empresa. Hay empresas que sí son bien atorrantes, ¿no? Que sí son bien desgraciadas. Eso no te voy a mentir. Pero sí hay empresas que pagan un poquito mejor, ¿no? Pero un despachador, para empezar, mínimo sus 1.500 debería pedir, ¿no? Sobre todo por la forma de trabajo. Y sobre todo también viendo qué es lo que vas a hacer, ¿no? Porque firma y despachadores que de verdad, sí, francamente, ven dos clientes y están todo el día a veces en el campo, ¿no? Pero hay agencias grandes que a los despachadores sí los hacen pasar el calvario, ¿no? Yo tengo un compañero que lo mandaron a Tacna, a él solo, a Tacna, le dijeron 5 despachos, ¿ah? Está hace un mes en Tacna, porque o sea, han agarrado más clientes y ya, están así, y ya van como en 200 despachos. Claro que él está con todo pagado en Tacna, eso sí, está con todo pagado, ¿no? Más su sueldo. Pero ya es fregado estar en Tacna, no vas a tu casa, no duermes en hotel, ¿no? Eso va a depender del empleo. No es que haya una media de sueldo. Eso va a depender del empleo. Bueno, esa es la importación para el consumo. También tenemos en el traslado de las mercancías de zona de tributación especial a zona de tributación común. Eso les expliqué que era el tema, por ejemplo, un ejemplo de zona de tributación especial es la Amazonía. ¿No? En la Amazonía, cuando uno hace una importación o envía una carga a la Amazonía, esta ingresa sin el pago del IGB, ¿no? Pero si yo en algún momento deseo retornar la carga a Lima, o mandarla a Trujillo, o mandarla al Cusco, o mandarla a Puno, o mandarla a Tacna, que son zonas de tributación común, pues yo tengo que presentar una solicitud de traslado, y antes de trasladarla tengo que pagar el IGB. Por ejemplo, en este caso es específicamente del IGB en el caso de la selva, ¿no? Entonces, antes tengo que pagar el IGB. ¿Para qué? Para que salga de la zona de tributación especial la selva y venga a la zona de tributación común. Por ejemplo, hoy hemos tenido una charla con la aduana sobre ley de Amazonía, ¿no? Que recién, después de muchos años, se ha actualizado, ¿no? Es una norma que dio, si no me equivoco, Belaunde, el año 82, creo. Yo ni había nacido. Y que recién el año pasado, a consecuencia de la pandemia, se ha ido actualizando, ¿no? Y ciertamente se ha actualizado, ¿no? Estuvimos con el intendente de la aduana de Iquitos, ¿no? Un señor muy inteligente. Tenemos un tercer lugar, la transferencia de mercancías importadas con exoneración o en afectación tributaria. Hay mercancías que por su naturaleza también pueden estar exoneradas del IGB o algún otro impuesto. Por ejemplo, ¿qué mercancías son estas? Los libros educativos, artísticos o científicos. Justo el otro día me pasó una anécdota muy graciosa, ¿no? Estaban tratando de importar un cuento de Navidad y yo le pregunto, le digo, oye, ¿esto es educativo, es artístico o es científico? ¿No? Y me dice, bueno, es educativo porque fomenta la lectura de los niños, me dice. Bueno, dije, puede ser. A ver, mándame fotos del interior. Y en el interior era una historieta de Navidad, ¿no? O sea, para fomentar la lectura de un niño, o sea, tendría que tener algo educativo, ¿no? Y se lee las palabras con se tildan o no sé. Pero era una historieta, entonces eso no es educativo, pero bueno, no es tu punto de vista, no es lo que dice la norma. Entonces, por ejemplo, si yo importo un libro para educación, no voy a pagar impuestos. No, bueno. Pero y este libro, como es para importar, como es así, como entra el libre de impuestos, yo también podría venderlo.
Pero si estoy importando libre de impuestos, no tengo por qué venderlo, pero lo estoy importando para mi alumnado. Ahora, si yo me meto a venderle el libro al alumnado, ahí es otra cosa. Ahí ya tiene que pagar impuestos porque se tiene que unir al circuito comercial. Entonces, en ese caso habría que pagar impuestos antes de vender. No, pero ahí hacen un negociazo turbio ahí con los libros. O sea, siempre ha sido así. Y en la admisión temporal para reexportación en el mismo estado y proporcionamiento activo, que son otros regímenes de ingreso también, en la fecha de numeración de la declaración en la que se solicitó el régimen. Así es como nace. Pero también tenemos que ver cómo se determina o quién la determina. Y dice, la determinación es el cálculo, lo que ustedes han estado haciendo estos días. Eso es determinar la obligación tributaria, porque calculas cuánto va a costar el pago de estos impuestos. Entonces tenemos, la deuda puede ser determinada por el contribuyente o responsable o por la aduana. Puede ser por contribuyente o por la aduana. En el Perú, en realidad, la calcula el responsable, que es el agente de aduanas, que representa al importador o al contribuyente. Pero la revisa y la acepta la SUNAT. Tú la calculas. La SUNAT revisa que lo que tú hayas calculado esté correcto. Si está correcto, lo acepta. Si no está correcto, lo rechaza y te pide que le subsanes, ¿no? Eso también lo hace porque acuérdate, el curso anterior, la SUNAT revisa el valor. ¿Y cuál es la locura de que la SUNAT revise el valor? La SUNAT revisa el valor nada más y nada menos para cobrarte correctamente los impuestos. A la SUNAT no le importa lo que tú hayas pagado o no hayas pagado. A la SUNAT le importa que tú le pagues los impuestos de manera correcta. Es por eso que lo que revisa el valor. Y ahí ya entra el tema de que reclaren lo realmente pagado, de que te apliquen el segundo método, el tercer método, todo eso. El único fin que tiene es que los impuestos estén calculados de manera correcta. ¿Por qué? Porque el Perú ha firmado el acuerdo del valor de la OMC. Y lo que dice el acuerdo del valor de la OMC es que la base imponible, o sea, la base, el valor sobre el que vas a calcular los derechos, va a ser, dice, la base imponible para la aplicación de derechos arancelarios se determinará conforme al sistema de valoración vigente. El acuerdo de valor del OMC indica, el valor en aduanas es el valor sobre el cual se calcula los impuestos, como lo hemos venido haciendo. Pero dice, este valor debe responder, según el primer método, a una cosa. ¿Se acuerdan ustedes cómo se llama el primer método de valoración y a qué se relaciona? ¿Con qué se relaciona el primer método de valoración? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan con qué se relacionaba el primer método de valoración? A ver, lo hemos visto la semana pasada. La semana pasada. No, al método de pago por pagar, no. El precio realmente pagado. Precio. Oye, ¿ya se olvidaron de eso? Semana pasada. Precio realmente pagado o por pagar. Ah, muchachos. Precio realmente pagado por pagar. Eso es. Es por eso que la SUNAT ya entra ahí a revisar y te dice, y siempre va a haber, pues, por eso que si ve un valor más alto que el que tú has declarado, te va a observar, porque dice, oye, si es un valor más alto, entonces tengo que ajustarle para aumentarle los impuestos. Pero cuando la aduana ve un valor más bajo, no te dice nada, pues, ¿no? Cuando la aduana ve un valor más bajo, no te dice nada. La aduana siempre te va a observar cuando encuentre en su sistema un valor más alto. No, si encuentra un valor más alto, va a decir, oye, me está queriendo meter cabeza, págame, ¿ah? Pero si un valor más bajo, va a decir, ah, buena gente, quiere pagarme más, pero no le voy a decir nada. No, esa es cómo se maneja. La tasa del arancel, me estamos en arancel todavía. La tasa del arancel se aplicará de acuerdo con el arancel de aduanas. ¿Cuántas tasas tiene el arancel de aduanas y cuáles son? ¿Cuántas tasas tiene el arancel de aduana y cuáles son?
¿Cuáles son las tasas? Son 4, pero ¿cuáles son? Cero, 4, ¿qué más? 6, 11, ¿verdad? 0, 4, 6 y 11. Ese es el advaloren que han calculado en sus ejercicios. Ese es el advaloren 0, 4, 6 y 11 sobre el valor en aduanas. Lo que han estado haciendo. Lo que ustedes han estado haciendo, aquí está. Esta es la normativa vigente a este momento. Se liquidan en dólares americanos y se cancelan en moneda nacional. De ahí que viene el problema del alza de los alimentos. Porque la mayoría de alimentos no se producen acá. Y no se producen acá porque son alimentos extranjeros. Hay cosas que sí se producen acá. Pero, por ejemplo, con lo que se produce acá, hay otro problema. Que se importa abonos y se importa fertilizantes. Entonces, eso de todas maneras hace que el producto, así se fabrique acá, también suba su valor, ¿no? Es por eso que siempre la política cambiaria del gobierno debe ser tener el dólar bajo, pero hoy en día no hay dólar bajo, ¿no? Y son dos motivos, ¿no? Un motivo es el tema global, ¿no? Hay un tema global de que el dólar esté alto, ¿eh? Hay un tema global de que el dólar esté alto, pero el dólar no debería estar al monto que está ahora, ¿no? El monto que está ahora no es por un arreglo. El monto al que está ahora el dólar es una por la situación global y dos por la política del gobierno, ¿no? Eso hay que ser sincero, ¿no? Y acá no hay que ser ni fujimorista ni castillista, es la realidad, ¿no? Y no es por la pandemia tampoco, ¿eh? Es el tema que ha pasado en, ¿cómo se llama? En Afganistán. Ese tema que ha pasado en Afganistán, eso, el dólar lo ha disparado. Lo ha disparado porque Estados Unidos ha perdido ahí una posición, ¿no? Y bueno, ya la gente no confía en Estados Unidos, pues, y eso hace que su moneda suba. Y es la moneda con la que se cotiza en los mercados internacionales, ¿no? Entonces nosotros que tenemos ya, que sabemos lo que sucede inside, ya tenemos que ver las cosas con ojos técnicos, ¿no? Y técnicamente el dólar sube por esto. No, ya no nos podemos dejar, pues, no nos podemos dejar llevar por sentimentalismo, ¿no? De la calle, ¿no? Ya de una manera técnica, esto es, por esto. Por esto que el alimento es tan caro, pues, porque las importaciones han subido. No han parado, se sigue importando, pero obviamente a pagos más altos, ¿no? Porque los impuestos, pues, se pagan a más altos, ¿no? En abril se pagaban a 3.80, hoy se pagan a 4.10. Y bueno, no ha bajado, ¿no? Veamos los días que vienen, pero no ha bajado. No se ha mantenido lo que hacía. De todas maneras se ha mantenido, pero no baja. No baja. Ahora, ya tenemos la base imponible. La base imponible es el conjunto de datos relativos a los componentes de la materia imponible. La materia imponible, ¿qué es? La mercancía, que son objeto de una valoración. En materia de derechos humanos, el valor CIF, acá debió haber dicho el valor CIF más los ajustes, es la base imponible. Para determinar los tributos aduaneros, no debemos olvidar que el CIF tiene dos aspectos bien definidos, uno aduanero tributario y otro contractual. Adicional a ellos, se le agregan los ajustes del artículo 8. El CIF es costo, cost, sino que está en inglés, Cost Insurance Freight. Eso en español, cost es costo de la mercancía, valor de la mercancía, insurance es seguro, valor del seguro, y freight es flete. Costo, flete, seguro y ajustes. 4 conceptos, lo que es lo que hemos ido desarrollando con los ejercicios. Acá hay un cuadrito que yo no sé por qué no usan este cuadro cuando calculan, ¿no? Este cuadro deben usarlo, esa es la base imponible, ¿no? Y en la diapositiva, eso está en tu segunda diapositiva, creo. Y adicional, también en esta segunda diapositiva están las tasas, sobre todo del IGB y del IPM, que he visto que tienen problemas con el IGB y con el IPM, ¿no? Entonces, aquí tienen una ayuda para ese tema. Vamos a tocar los antidumping. Los antidumping cada vez son menos. ¿Por qué cada vez son menos? Porque el Perú tiene convenios internacionales.
que llamamos TLC. No todos los convenios internacionales son TLCs, ¿ah? Pero ya le hemos dado esa denominación, ¿no? Por lo que busca. El mundo vive un libre comercio hace años. Incluso los países más restriccionistas son hoy en día libre mercado. Claro ejemplo, China. Claro ejemplo, China. ¿Tú crees que los chinos no negocian con algún país? Los chinos negocian con todo el mundo. China negocia con todo el mundo. A China no le interesa, no, que con este no negocio, que no. China negocia con todo el mundo. Claro, que a China lo gobierna el Partido Comunista de China. Eso es el tema del gobierno. Pero el tema de materia económica, los chinos han sido inteligentes y han desterrado una política económica que se le llama el maoísmo, ¿no? Lo han desterrado, han dicho, ¿sabe qué? Económicamente esto no sirve. Socialmente, bueno, ya China tiene sus problemas también sociales, ¿no? Pero económicamente, China es más capitalista que Estados Unidos, ¿ah? Es capitalista, ¿tá? Entonces, ese tema de capitalismo es libre comercio. Y todos los países quieren imitar ese libre comercio. ¿Por qué? Porque funciona. Lo que funciona se imita, ¿no? Lo que funciona se trae. Lo que no funciona, el que imita algo que no funciona, es un tonto. Es un tonto. Entonces los países quieren entrar a esta órbita de libre comercio. Y sobre todo con las potencias. Nosotros, por ejemplo, tenemos TLC con las dos grandes potencias, ¿no? China, hoy en día la primera potencia, y Estados Unidos, tenemos TLC con los dos. ¿Que se aprovechan? Sí se aprovechan, ¿no? Más aprovechan ellos, ¿ah? Porque son países grandes. Nosotros aprovechamos menos, pero también aprovechamos. Entonces, eso ha hecho que los antidumping tengan que ser retirados de las mercancías que sí hemos negociado. Por ejemplo, el Perú tiene antidumping con China por el tema del calzado. ¿Por qué lo mantiene? Porque el Perú no ha negociado calzado con China. Porque el principal competidor del calzado peruano, adivinen quién es el calzado chino de importación. Es el calzado chino de importación. La ropa también se le puso antidumping, aunque la ropa tampoco estaba negociada, pero sí se negoció que después de la firma del TLC no se podían imponer nuevos antidumping. Y el antidumping a la ropa fue después de la firma del TLC. En cambio, el antidumping al calzado fue antes del TLC. Es por eso que el del calzado sí se ha mantenido, pero el de la ropa solo duró un año, creo, porque lo tuvieron que retirar por el compromiso que habían hecho cuando firman el TLC. ¿Dónde dice? Los derechos antidumping, que por su incidencia en el comportamiento de la economía de un país, deben ser mencionados, pero no debemos olvidar que no forman parte de la deuda tributaria. No forman parte de la deuda. Se calculan con ella, sí, se calcula junto a ella, pero no forma parte de la deuda. ¿Por qué no forma parte de la deuda? Porque el antidumping no lo cobra la SUNAT. A ver, ¿quién me dice quién es el que cobra el antidumping? ¿Quién es el que cobra el antidumping? Tiene mucho que ver con la defensa al consumidor. Ya te la canté a ella. ¿Quién será? INDECOPI, pues, Instituto Nacional de Defensa del Consumidor, pero no sé qué más ¿no? INDECOPI lo cobra. Entonces, por eso es que se calcula con el adeudo, se calcula junto, pero no pertenece al adeudo, porque el adeudo tributario lo cobra la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. Entonces, todo lo que es tributario está ahí. Lo que no es tributario, como el antidumping, se calcula junto porque de todas maneras la SUNAT verifica que lo hayas calculado, pero eso lo recaudará INDECOPI. La OMC ha emitido opinión, la Organización Mundial de Comercio, en el sentido de que esta medida no tiene la naturaleza de impuesto, considerándose como una multa o detracción, no para evitar daños a la economía del país. La aplicación de estos derechos utilizan el concepto ad valorem pero en FOB y se determina de manera independiente al valor sí, ¿no? Se determina aparte, no se usa la base imponible, ¿no? Esta es la base legal y es un derecho que intenta desalentar o prevenir el dumping, ¿no? El dumping, ¿qué es el dumping? El dumping es tratar de ingresar una mercancía a menor precio
que el que se vende en el mercado nacional y de esa manera afectar. Porque, por ejemplo, en el Perú sucede esto, ¿no? Por ejemplo, tú vas a Gamarra, y un buen polo de algodón, buen polo, bien hecho, bien fabricado, que lo lavas 20 veces, no se destiñe, no se encoge, no te baja de 30 soles. Un buen polo, no un polito de poliéster, un polo de buen algodón, bien hecho, no te baja de 30 soles. Pero los polos de poliéster chinos, esos que vienen a veces en la calle, 10 soles. Y tienen los colores vivos, ¿no? Claro que a la primera lavada era verde y termina siendo amarillo, ¿no? Entonces, estos polos te valen pues 3 por 3, no, un polo te vale 10 soles. Entonces, con lo que te compraste un polo de algodón bueno en Gamarra, con lo que te compraste uno, ahora estás pagando, te podrías comprar 3 chinos. Y el consumidor peruano, al consumidor peruano no le importa tanto la calidad. La mentalidad del consumidor peruano, en general, no digo todos, es, oye, si me puedo comprar por lo que tengo 3 polos a comprarme uno, mejor me compro 3, ¿no? Mejor me compro 3. Entonces, como entra a menor precio y tú vas a preferir comprarle al chino que comprarle a la marca Perú, eso podría afectar el comercio nacional. Entonces, el antidumping, ¿qué hace? El antidumping es un monto que se paga, ¿para qué? Para que el chino ya no pueda vender el polo a 10, para obligarlo a que lo venda a 25, pues, o a 20, ya por último. Por eso le pongo el impuesto para obligarlo a que suba su costo. Entonces, entre 30 y 20, y ahí, ¿no? Porque igual, si tienes 30 soles, te vas a poder comprar uno de algodón o uno de poliéster, porque vale 20, no te va a alcanzar para comprarte dos. Entonces, ¿qué prefieres? Comprarte de algodón porque hay poca diferencia y ayudas al nacional, te compras un producto de calidad y dejas al al del otro, ¿no? Entonces vamos a dejarlo un ratito ahí, regresamos después del break, 8:15, para continuar con la clase. Gracias.
Muy bien, vamos a continuar. Dice, la base imponible para la aplicación, no, estamos hablando de los antidumping, recordamos, estamos hablando de los antidumping. Se obtendrá del valor FOB consignado en la factura comercial expresado en dólares americanos. Si no está en dólares, se realiza el cambio a dólares. No puede estar en euros, puede estar en yuanes, pero para poder corroborar el monto del valor FOB tiene que cambiarse a dólares. Los derechos antidumping se liquidarán en dólares americanos y serán cancelados. Cuando hablamos de liquidar, hablamos de calcular, no es lo mismo. Y serán cancelados conjuntamente con los derechos de aduanas y demás tributos de importación en moneda nacional, utilizando el tipo de cambio vigente a la fecha de pago de la deuda. No se pagan juntos, se calculan juntos, se pagan juntos, pero se recaudan distintos. El órgano administrador es el INDECOPI y la tasa fijo porcentual varía según se determina el monto del subsidio o beneficio, y para su aplicación se consideran en forma específica los productos, los fabricantes y los países de procedencia de la mercancía importada. Para saber un antidumping, tenemos que saber tipo de mercancía y el país originario. Porque, por ejemplo, el calzado de China está con antidumping, más no el calzado de Colombia, o el calzado de Estados Unidos, o el calzado de Vietnam, o el calzado de Taiwán. Eso no están con antidumping, pero el calzado de China sí está con antidumping. Entonces, es bueno también cuando calculemos antidumping, conocer primero el país de fabricación, porque en base a eso es que vamos a poder determinar si la mercancía pagará o no pagará. Y es más, esto va más allá. En China hay algunos fabricantes de calzado chino que están con antidumping, pero otros no. Algunos fabricantes chinos tienen más antidumping que otros. Esos son estudios que realiza el INDECOPI y que están recogidos en las normas específicas de cada impuesto. Pero como toda deuda, no toda deuda nace, se calcula y es exigible. ¿Qué quiere decir que es exigible? Las deudas se pagan. Cuando uno tiene una deuda de tarjeta de crédito, ¿cómo nace la deuda de tarjeta de crédito? Con la pasada pues, de la tarjeta, ¿no? Y la firma. ¿Cómo se determina? Cuando te genera los intereses y la pagas, ¿no? Porque si tú la pagas antes de que genere intereses, es como, no pasa nada, ¿no? Pagas solamente el gasto, no hay intereses. En este caso, se calculan los intereses en el cálculo de la deuda. ¿Y cuándo es exigible? Cuando es tu día de pago, ¿no? Cierra tu facturación el 14 y tienes que pagar el 21. Entonces el 21, esta deuda se hace exigible. ¿Por qué? Porque se vuelve de pago obligatorio hasta ese día. Después de ese día, ya genera lo que llaman en la tarjeta de crédito, el sistema de las penalidades, ¿no? Que también tiene un nombre de revolvente, no recuerdo bien el nombre, por tiempo que no tengo tarjeta, pero que ya tiene una penalidad, ¿no? Ya cuando te pasas del día tiene una penalidad, ya no pagas lo mismo que hubieras podido pagar el día que tenías. Entonces la deuda tributaria también se convierte en exigible, pero en la exigibilidad vamos a tener varios supuestos. ¿Por qué? Porque para honrar una deuda tributaria, tú lo puedes hacer de dos formas. Primero, la puedes pagar pagas la deuda. O segundo, la puedes garantizar. Cuando garantizas, ¿qué es? Que dejas en prenda un documento financiero llamado garantía hasta un momento en el tiempo donde pagas los impuestos y se te devuelve la garantía. Eso es cuando uno garantiza algo que deja algo en prenda para que el plazo de la deuda se extienda. En este caso es lo mismo. Entonces, mira, vamos a ver cuando es sin garantía y cuando es con garantía. Cuando es sin garantía es cuando pagas, cuando no garantizas. La deuda es exigible, por ejemplo, primero, en la importación para el consumo. Cuando es sin garantía y es un despacho anticipado,
Despacho anticipado es que hiciste los trámites antes de que llegue el medio de transporte con la carga. O sea, cuando haces los trámites de manera anticipada. Este modelo de despacho lo tenemos gracias al TLC con Estados Unidos y ha sido de mucho beneficio para los importadores. ¿Por qué? Porque les permite ahorrar en costos logísticos, les permite ahorrar en almacenes. ¿Por qué? Porque como ya hiciste los trámites antes de que llegue el medio de transporte, ya está autorizada tu carga a que te la lleves antes de que llegue el medio de transporte, llega la carga, baja del barco y del barco del mismo puerto te la puedes llevar a tu almacén. Directo. En el otro modalidad de despacho, que es el despacho diferido, en el despacho diferido tienes que esperar que tu carga baje del barco o del avión, que sea llevada a un almacén, que el almacén te emite el reporte de pesos y bultos y recién comenzar los trámites. Te puede durar pues 3, 4, 5 días en los que vas a tener que pagar almacenaje. En cambio, en el anticipado, como todo lo hiciste antes de que llegue el medio de transporte, la aduana ya te autorizó antes de que llegue el medio de transporte, ya simplemente baja del barco y como ya está autorizado, te lo llevas a tu almacén, al tuyo que no vas a pagar, y no tienes que ingresar al almacén de un tercero, ¿no? Esto fue gracias al TLC con Estados Unidos, ¿no? Porque los Estados Unidos, bueno, en cualquier país, ¿no? Cuando firma un TLC, primero ven a lo que se están metiendo. Ellos vinieron al Perú, estaban interesados, obviamente, ¿no? Esto habrá sido pues el año 2000, el TLC lo empieza Toledo y lo termina Alan. Esto debe haber sido en el año 2005, 2004, debe haber sido. Vinieron los estadounidenses, ¿no? los del Departamento del Tesoro y de Aduanas, vinieron a ver pues, ¿no? El proceso aduanero peruano. Nos dijeron, oye, vamos a firmar el TLC, esto va a abrirle las puertas a tus exportadores y le va a abrir las puertas a mis exportadores, pero queremos ver, pues, qué es lo que tú me das para saber también qué te voy a dar a ti, para ser equivalente. Bueno, vinieron. En ese momento anticipado no se escuchaba por acá. Vinieron y se dieron cuenta que el despacho aduanero peruano en ese momento era una porquería. Era los primeros años del 2000. El internet todavía era so-so, ¿no? Internet tenían en ese momento, pues las entidades del gobierno sí tenían internet, ¿no? Pero todavía era pues una cosa como que estaban pulseando. Entonces se dieron cuenta que el despacho aduanero peruano podía demorar hasta 21 días, podía demorar hasta un mes. Desde el momento que llegaba el barco hasta que te llevabas tu carga a tu almacén. Burocrático, papelería, trámite, pago de tasas, corrupción, burocracia. Entonces dijeron, oye, aguanta. Mira, nosotros estamos interesados en hacer el TLC contigo. Pero así yo no lo voy a firmar. ¿Qué van a hacer? Vas a ir conmigo a los puertos de Estados Unidos, ¿no? Los puertos famosos, Puerto de Nueva York, Puerto Elizabeth, Puerto de Port Everglades, Puerto de Charlotte, ¿no? Vamos a ir y tú vas a ver cómo yo hago mi despacho. Ay, ¿usted en cuántos días lo hace, no? Dijeron los peruanos, nosotros lo hacemos en 21, ¿usted en cuántos días lo hace? Yo lo hago en 24 horas. ¿Qué? ¿24 horas? ¿Por qué? Fueron a los Estados Unidos y en Estados Unidos no existía esta figura del diferido. En Estados Unidos todo era anticipado y todo era canal verde. Todo, ¿ah? Todos los trámites se hacían antes, todo se hacía antes. Antes, ¿ah? Si se hacía después ya no podías ingresar la carga. Allá en Estados Unidos, no estoy hablando acá. No, entonces todo era antes. ¿Para qué? Para que ciertamente, como todo era antes y todo era verde, todo era de libre disposición, de libre disponibilidad, llegaba el barco, bajaba del barco la carga y allá no existía la figura que hay acá del depósito temporal de aduanas, ¿no? De IMUPESA, RANS, eso allá no existe. Del puerto directo al almacén del cliente o al almacén que el importador diga. Directo. Por eso que demoraba un día, pues. Lo único que demoraba era el tiempo en que el barco bajaba y se iba. El tiempo de descarga del barco. Ese era el día que se demoraba. Porque todo trámite ya se había hecho antes. Y por obligación era antes, porque no había otra forma. Entonces dijeron, mira Perú, yo sé que con los peruanos, lamentablemente tenemos esa imagen en el mundo, no puedes hacer todo canal verde. Porque si todo lo haces canal verde,
van a meter hasta drogas, son capaces de meter en el contenedor. Entonces, no se puede. Ya, deja tus canales de control. Está bien, los canales de control sí dejan. Rojo, naranja, verde, normal. Eso sí déjalo. Pero que hagan el trámite antes. Y como en caso salga rojo, si tienes que revisar la carga, pues habilítala para que la revisen en el propio puerto. En naranja y en verde, como verde es libre de disponibilidad y naranja es solo revisión de documentos, eso sí lo puedes hacer antes de que llegue la carga al país. Entonces, comenzaron 2004, ¿no? 2010 salió la nueva Ley General de Aduanas, comenzaron el despacho anticipado, ¿no? Comenzaron a hacer charlas, a dar beneficios, a hacer todo el despacho anticipado. Pero aún así, el importador peruano, que tiene un poco en la mente el tema de hacer las cosas a última hora, no se acostumbraba a hacer el anticipado, porque el anticipado, ¿qué exige? Exige tener un buen orden, ¿para qué? Para hacer las cosas antes, para anticiparse. Antes. No te a la última hora, pues. A esa última hora no puedes hacer el anticipado. Entonces, la aduanas vio y dijo, ¿sabes qué? No funciona así. ¿Qué hacemos? Pongámoslo obligatorio. La Ley General de Aduanas, la última modificación se modificó en septiembre del 2019, el decreto legislativo 1433. ¿Y cuál fue la novedad más grande del decreto legislativo 1433? Despacho anticipado obligatorio en el régimen de importación para el consumo. Es obligatorio. Y si no quieres hacer anticipado, bueno, puedes hacer diferido previo pago de multa. 440 soles. Entonces, me pagas tus 440 soles y haz tu diferido, demórate, y es tu problema. Esto, la gente saltó hasta el cielo, se quejaron, un poco también se opacó porque empezó la pandemia. Ya, entonces, cuando empezó la pandemia, ya la gente como que dejó de reclamar porque no hay que salir de su casa. Pero se volvió, hoy en día es obligatorio, so pena de multa. Si tú no eres el anticipado, no es como en Estados Unidos. En Estados Unidos, si no eres el anticipado, la carga no entra. Y tú verás. Pero eres el importador norteamericano. Pero acá al peruano hacerle eso, pues, ponerle un... Porque hay importadores que por hacer las cosas a última hora, aún así prefieren pagar los 440 soles. Y pagan sus 440 soles y hacen su diferido. Entonces, el anticipado, para que entiendan la referencia, el anticipado es hacer los trámites antes de que llegue el medio de transporte. El diferido es hacer los trámites después de que llegue el medio de transporte, que puede ser el barco, la nave, puede ser el barco, el avión, el camión, el tren, la balsa, la barcaza, lo que sea. Medio de transporte internacional, por supuesto. Entonces, uno de los beneficios que se dio al despacho anticipado era el tema de las garantías, el tema del pago de la deuda. Entonces, mira, dice, cuando es sin garantía, primero, o sea, cuando vas a pagar los impuestos, tienes la plata para pagar en ese momento, no hace falta que lo garantices. Dice, cuando es sin garantía, bajo despacho anticipado, a partir del día calendario siguiente a la fecha del término de la descarga, porque obviamente el anticipado lo numeras antes de que llegue la nave. Ahora, profesor, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que yo tengo para pagar mi deuda tributaria hasta a partir del día siguiente, calendario siguiente a la fecha del término de la descarga. Sí, hasta ese momento tienes para pagarla sin intereses. Tú puedes pagarla después de este momento, pero de este momento, o sea, en el anticipado sin garantía, desde este momento en adelante, por día, vas a tener que pagar intereses. A más te demores, más intereses. Si lo pagas antes de este momento, pagas solo la deuda sin interés. Y los intereses es un tema complicado, ¿eh? Porque el interés va a depender del monto de tu deuda tributaria aduanera. Si tienes una deuda tributaria aduanera muy grande, tu interés va a ser muy grande. Y en el diferido, mira, en el diferido, cuando pagas, a partir del día calendario siguiente a la numeración de la declaración, porque el diferido lo numeras cuando la carga ya está acá. No con las ediciones contempladas por el presente decreto legislativo. Esto lo he sacado del reglamento, por eso que dice eso del presente decreto legislativo. Pero cuando está garantizada la deuda, o sea, cuando no la pagas en el momento, sino que la garantizas,
tienes más beneficios. Es por eso que a muchos importadores prefieren garantizar que pagar. Vamos a ver por qué. Cuando está garantizado en el anticipado, a partir del 21º día calendario del mes siguiente a la fecha del término de la descarga. Cuando no es garantizado es a partir del día siguiente del término de la descarga, que genera intereses. En el garantizado es a partir del día 21 y del mes siguiente. O sea que si yo enumero el 1 de septiembre, voy a tener hasta el día 21 del mes siguiente para pagar mi deuda sin intereses. O sea, voy a tener todo el mes de septiembre, los 30 días del mes de septiembre, más 21 del mes de octubre. 51 días para pagar, sin intereses. Yo te pregunto una cosa sinceramente. Viendo esto, ¿tú qué preferirías? ¿Pagar o garantizar? Ponte a pensar como una empresa, no pienses como una deuda de 10 soles. Piensa como una deuda de $1.000.000. ¿Qué prefieres? ¿Pagar o prefieres garantizar? A ver, ¿qué prefieren ustedes? A ver, hello, ¿hay alguien ahí? ¿Alguien que esté escuchando? Después, después no me esté preguntando el examen, ¿no? Garantizar. Garantizar. Pero no prefieren garantizar, pues. Porque mira todo el tiempo que tienes. Mira, exactamente, ¿no? Incluso puedes importar la carga, venderla y de lo que vendes sacar la plata para pagar. Y no tocaste la plata de tu empresa. Pero siempre y cuando sea anticipado, ¿no? Este punto lo hicieron para decirle, oye, mira, cuando todavía no era obligatorio, ¿no? Lo hicieron para, mira el beneficio que tienes. Si lo haces anticipado y lo garantizas, vas a tener, y aún así la gente no quería hacer, ¿no? Mira lo que sigue más adelante. En el despacho anticipado numerado por un operador económico autorizado. ¿Qué es un operador económico autorizado? Es una nueva figura que ha aparecido, bueno, nueva entre comillas, porque esto viene del 2014, si no me equivoco, pero nueva porque ahora se ha modernizado, ¿no? Y se ha extendido. El famoso OEA, ¿no? El OEA es una certificación internacional, porque OEA hay en todo el mundo, que da la SUNAT. La SUNAT al OEA se lo da todo. El OEA tiene el completo apoyo, no apoyo en el sentido de que te va a permitir hacer sinvergüenzadas, no, sino el apoyo en temas de que tu carga sale más rápido, te dan prioridad en la atención, a los OEA sí los atienden 24/7, el OEA, Navidad, al especialista de la aduana lo sacan de la mesa de su casa comiendo pavo, lo sacan para que atienda su OEA, así de exagerado, así es el OEA. Por supuesto que para ser OEA también tienes que cumplir o sea, no puedes tener deuda tributaria, no puedes tener cobranza coactiva, tienes que tener un sistema moderno de contabilidad, de trazabilidad de los despachos, tener una trayectoria satisfactoria. Hay un montón de puntos, pero los beneficios que te da el ser OEA es bastante bueno. Me preguntan a partir de qué año es obligatorio anticipado. A partir del 2020, el año pasado. La norma salió el 2019, pero entró en vigencia el 1 de enero del 2020. La multa estuvo suspendida, la primera parte del estado de emergencia, estuvo suspendida de marzo a junio, pero a partir de junio ya sí se comenzó a cobrar la multa, ¿no? Sobre todo que la SUNAT dejó de recaudar bastante porque dejó de multar los meses del estado de emergencia. Entonces, ahí están recuperando pues los mesecitos que no cobraron, ¿no? Ya va más de un año. Va más de un año obligatorio. Ya va para 2, ¿no? Ya va para 2, ya estamos en septiembre. ¿El OEA es solo para la agencia de aduana? No. Hoy en día, actualmente, es para agente de aduana, para importador, exportador y para depósito temporal. Están extendiéndolo, me parece que el próximo mes, a empresas de entrega rápida y a depósito postal, si no me equivoco. Pero hoy en día es para agencias de aduana, para importadores, exportadores y para depósito temporal, ¿no? La idea es que todos puedan ser OEA en algún momento, ¿eh? La idea es que todos puedan ser OEA, pero tienen que ir despacio, ¿no? Porque también tienen que darle tiempo a las empresas a poder lograr todo lo que pide ser OEA. Pero volviendo al tema, mira, al OEA
no le dan 21 días. A la OEA le dan a partir del último día calendario del mes siguiente. O sea, ya no le dan el día 21, le dan el último día calendario. Quiere decir que si tú numeras el 1 de septiembre, tienes para pagar hasta 1 de septiembre, tienes para pagar hasta el 31 de octubre. Tienes 2 meses para pagar. Ese es el que es OEA. Al que no es OEA, tendrás hasta el día 21 para pagar. Y si se pasan de ese día, ya comienza a generar interés. Es en el anticipado. Pero en el diferido es a partir del 16º día, calendario siguiente a la fecha del término de la descarga. Solo te dan 15 días. A partir del día 15 en el diferido te comienza a cobrar interés, ¿no? Y lo último es el tema del OEA. Esto para ver esto habría que entrar al beneficio OEA porque también hay tipos de OEA, ¿no? Hay tipos de OEA. Hay OEA del inciso A y OEA del inciso B. Eso simplemente varía que en uno es a partir de la fecha de embarque y otro a partir de la fecha de numeración de la DAN, ¿no? Cambia el inicio, pero al final es el último día del mes. Esa es la importación. Pero también tenemos la exigibilidad ¿se acuerdan que cuando vimos las formas de nacimiento había en la importación, había en la zona de tributación especial, en las exoneradas y en la admisión? Aquí también está la exigibilidad en estos casos. Por ejemplo, en el traslado de mercancías de zona de tributación especial a zona de tributación común y en la transferencia de mercancías importadas con exoneración en la petición tributaria, a partir del 4º día siguiente, notificada la liquidación. ¿Por qué dice notificar la liquidación? Porque en este caso, tú presentas la solicitud de traslado o la solicitud de transferencia a la SUNAT. La SUNAT la revisa, la acepta y la SUNAT misma, en este caso, la SUNAT misma es la que te entrega el monto que le tienes que pagar de impuestos. Por ejemplo, de IGB en el caso de la ley de Amazonía. Acá ya no calcula la gente ni calcula. Tú acá la SUNAT de frente es la que calcula. Y obviamente calcula y puede calcular intereses y ahí tienen algunos puntos. Eso te lo entregará. Tienes 4 días para pagar sin intereses. Pero a partir del 4º día de que te entregaron la liquidación es el documento donde está el monto que le tienes que pagar a la SUNAT. No que con eso vas al banco o lo pagas vía el telebanco, ¿no? La SUNAT tiene una plataforma donde los bancos tienen acceso para poder cancelar las deudas tributarias, una plataforma modernísima, muy bueno, ¿no? Y súper segura sobre todo, ¿no? Porque antes, el problema con la SUNAT antes era que solo se pagaba en la caja de la aduana y pagabas en efectivo y en cheque, no me acuerdo cómo se llamaba el cheque, tenía un nombre el cheque, ese tipo de cheque, pero la mayoría de la gente, como el sistema bancario también era malo, llevaban pues las maletas llenas de dinero, ¿no? Y bueno, yo no sé si ustedes sabrán, al menos la aduana marítima, ¿dónde es, no? La aduana marítima es al costado del puerto, en la entrada de Puerto Nuevo. No sé si ustedes conocen Puerto Nuevo, ¿no? O alguien vivirá por ahí. Sabemos que el Callao, pues, es una zona peligrosa, ¿no? Yo vivo en el Callao, y reconozco que el Callao es peligroso, ¿no? Entonces, ir con una maleta a la caja de la aduana era altamente peligroso, pues, ¿no? Y más hoy en día que la inseguridad ciudadana pues, está a niveles alarmantes, ¿no? Entonces, se entregaba el maletín en la ventanilla de la aduana y también se prestaba también a la coima, pues, se prestaba también a las coimas, ¿no? Porque ahí entraba la maleta con los 10.000 de la deuda y había un sobrecito abajo con 500 soles para que el vídeo no te revise nada y te levante, ¿no? O sea que dijeron, seamos inteligentes, la aduana no tiene por qué tener un ente que cobre ahí, que me paguen por cuenta o que paguen en la ventanilla del banco. Entonces hoy en día se puede pagar así, ¿no? En la ventanilla del banco, vas con tu liquidación, que lo debites de tu cuenta, o llevas el dinero a la ventanilla del banco, o por último, más sencillo, hacerlo, que lo hacen la mayoría de gente, hacerlo a través de los medios digitales, ¿no? Es más seguro, más fácil y sobre todo más sencillo, ¿no? Sobre todo más sencillo. En virtual se usa a cualquier hora, pero en el banco es solo hasta las 3 de la tarde.
No, en el banco solo se puede pagar hasta las 3 de la tarde, los impuestos de aduana. Pero vía, por internet se puede pagar a cualquier hora, ¿no? Entonces, eso es el tema con el traslado de mercancías. Y en la admisión temporal, para reexportación en el mismo estado de admisión temporal para funcionamiento activo, a partir del día siguiente del vencimiento del plazo autorizado. Te comento. La admisión temporal, las dos admisiones temporales, ¿qué permiten? Permiten el ingreso temporal de mercancías para que cumplan un fin. En el caso de la reexportación en el mismo estado, su nombre lo dice. Como entran, se tienen que ir en el mismo estado. Entra una máquina, se usa, produce lo que tiene que hacer y tal cual entró, salvo su depreciación propiamente por el uso, se exporta. En el caso de la otra admisión, entra materia prima, se produce, se le da maquila o mano de obra y se exporta. Transformado, ya sufre una transformación, ¿no? Se importa tela y se exporta polo. Un ejemplo. Entonces, esto tiene un tiempo, te dan un plazo. En el caso de la admisión temporal para reexportación en el mismo estado, te dan 18 meses. En el caso de la admisión temporal para perfeccionamiento activo, te darán 24 meses. Mientras esta carga esté en el plazo autorizado por la SUNAT, no tienes que pagar impuestos. Simplemente dejas una garantía por ese tiempo, que al concluir el régimen, si lo concluyes antes, te devolverán, es una carta fianza que se deja, ¿no? Si concluye antes, te devolverán esta carta fianza, en ambos casos. Pero, ¿qué sucede? Puede pasar que, obviamente, que la carga, antes de que vence el plazo, ya tiene que haber salido del país, ¿no? Si vence el plazo y está acá, sucede que se vuelve exigible la deuda. ¿Por qué? Porque tienes que pagarla. ¿Y cómo se la cobran? Acá es bien fácil cómo se la cobran. Te ejecutan la carta fianza. Y que le ejecuten una carta fianza a una empresa es como dispararle en la 100. ¿Por qué? Porque deja de ser sujeto de crédito de todos los bancos. Es como cuando te mandan a Infocor. Y una empresa que no es sujeto de crédito con los bancos no puede progresar. Hoy en día al menos, ¿no? Porque a veces las empresas sucede que no es que estén fracasando, sino que a veces llegan momentos en que las empresas están faltas de liquidez. Pero a veces sucede, ¿no? No es que quiebren, de un viernes, la plata va a entrar el lunes, pero el viernes tiene que pagar tu planilla a tu empresa. Y recién vas a tus proveedores, recién te van a pagar el lunes. Falta de liquidez. Ese plazo tiene falta de liquidez, tienes que cumplirle a tu empresa. ¿Qué hacen las empresas? Recurren a los bancos. Banco, soy sujeto de crédito, préstame, el lunes te pago. Y prestan el lunes. Efectivamente, prestan el dinero, le pagan a su gente y luego el lunes que ingresa el dinero de proveedores, le pagas al banco. Entonces, la empresa para triunfar, hoy en día una empresa para triunfar tiene que ser sujeto de crédito. Si te ejecutan una carta fianza, que la carta fianza te la entrega el banco, la carta fianza te la entrega el banco. Entonces te ejecutan la carta fianza y ¿qué sucede con la máquina? Ya es tuya, pues. Ya pagaste los impuestos, no te ejecutaron la carta fianza. El ejecutar la carta fianza es que estás pagando la deuda que has garantizado. Y la carga es tuya, pero si tú la admitiste temporalmente, no era porque querías quedarte con la máquina, ¿no? Era porque, y es más, el que te la envió no te la ha vendido, te la ha prestado, te la ha alquilado. Entonces ya generan pues problemas fuertes con los importadores. Por eso que los importadores tienen mucho cuidado con ese tema de las admisiones, ¿no? No, ya lo que tú hagas con ella es tu problema. Tú la puedes devolver, ese es tema tuyo. Pero ya perdiste tus impuestos, pues. Los impuestos y sobre todo tu historial crediticio, nadie te lo va a devolver, ¿no? Tú lo puedes devolver al que te la envía, ¿no? Pues esto ya es un tema tuyo con él, no es un tema de la aduana. Pero la aduana no te va a devolver la plata ni te va a devolver tu estado crediticio antes de dejar que te ejecuten la carta, ¿no? Entonces ahí está ese tema, ¿no? Ahí es que se vuelve exigible la deuda tributaria de manera en las admisiones.
Pero así como es exigible, también las deudas se extinguen, ¿no? También las deudas prescriben, también las deudas se acaban, ¿no? Y en el caso de la deuda tributaria aduanera, tenemos el primer medio de extinción de una deuda tributaria aduanera es el pago. Pagar la deuda tributaria, ¿no? Es el más común y es el mejor. Dice, se hará al contado y en moneda nacional antes del levante de la mercancía, los derechos arancelarios y demás tributos de importación son expresados en dólares americanos. Eso es cuando las pagas. Eso es cuando las pagas. La deuda tributaria aduanera generada posteriormente se cancelará en la misma forma, se efectúa en las entidades bancarias autorizadas por aduanas, en las intendencias de aduanas o electrónicamente por los deudores tributarios o representantes o terceros, ¿no? Ya ese tema de las intendencias ya se ha ido eliminando y ha quedado electrónicamente por lo bajo. Pero las deudas pueden prescribir. Y dice, la acción de aduanas prescribe a los 4 años contados a partir del 1 de enero del año siguiente al nacimiento de la obligación tributaria, tanto para determinar y cobrar la deuda como para aplicar sanciones o devolverlo pagado indebidamente o con exceso, ¿no? Tiene 4 años. La última modificatoria de la ley lo ha bajado a 2 años. ¿Para qué? Para revisar, fiscalizar, cobrarte si le debes algo. Es más, también devolverte. Porque hay muchas veces que la aduana te cobra de más, ¿no? Hay muchas veces que te cobra de más. ¿Y qué pasa? Si te cobra de más, tú puedes apelar a las entidades más. Hay una entidad que es superior a la aduana, a la SUNAT. ¿Cómo se llama? Se llama Tribunal Fiscal. El Tribunal Fiscal. Así como también, no sé si ustedes han visto en el Congreso, hay alguien superior ahí que se llama el Tribunal Constitucional, que interpreta lo que dice el Congreso y que pueden declarar inconstitucional alguna ley que haya hecho el Congreso o el Ejecutivo. El Tribunal Constitucional está encima del Congreso en temas de interpretación de normas. Pero también hay, así como hay un Tribunal Constitucional, también hay un Tribunal Fiscal. El Tribunal Fiscal, tú puedes apelar una resolución que te haya hecho la aduana. Por ejemplo, la aduana te cobra en exceso y tú le pagaste, ¿no? Para salir del momento, pero apelaste. Entonces tienes 2 añitos para que el Tribunal Fiscal resuelva. Y si resuelve a tu favor, la aduana tiene que acatar lo que le dice el Tribunal Fiscal y devolverte lo que te ha pagado en exceso, lo que le has pagado en exceso, ¿no? Y las normas de Tribunal Fiscal son jurisprudencia. Y la jurisprudencia queda para sucesos idénticos posteriores. No sé, si te vuelve a pasar una norma, sacas la jurisprudencia que te ha dado el Tribunal Fiscal y te defiendes con eso, ¿no? Entonces, esa es la prescripción. Cuando pasan los 2 años, la deuda prescribe. Tenemos la compensación aduanera, que solo puede ser de tributos, cuya recaudación esté a cargo de la SUNAT y que no hayan prescrito, o sea, que no hayan pasado los 2 años. Y hay un ejemplo. Al deudor tributario se le aprueba una devolución por parte de SUNAT de aduanas, como consecuencia de cobros en exceso, mira, de una operación anterior. Sin embargo, tiene una deuda pendiente de cancelación por tributo dejado de pagar, entonces la devolución con la deuda se compensa. ¿Qué quiere decir? La aduana te debe 1.000 soles. Te debe 1.000 soles por una deuda tributaria anterior. Te debe 1.000 soles, está todavía está en el aire. Pero tú hoy en día tienes una deuda con ellos de 1.000. Entonces, ¿qué hace la aduana? La compensa. Como ellos te deben 1.000 y tú también le debes 1.000, tablas, queden cero todo. Ya yo no te pago a ti, ni tú me pagas a mí. Ello se le llama compensación aduanera. No es una figura muy común, ¿por qué? Porque tendría que coincidir que exactamente tú le debes tanto y que generas, es una situación rara, pero que se podría dar. También está la condonación. Condonación es el perdón de la deuda. La deuda podría perdonarte, la SUNAT te podría perdonar la deuda, ¿no? Y dice, mira, se otorga mediante una norma expresa con rango de ley. O sea, por cualquier persona no van a hacer esto, ¿no? Pero podría ser, está recogido en la ley. También está la destrucción de mercancía, ¿no? Recordar que la mercancía es la prenda aduanera.
¿no? La mercancía es la prenda aduanera, pero puede ser que la mercancía, por su naturaleza, no puede ingresar. Las mercancías que son prohibidas, ¿no? Las mercancías que son prohibidas. Donde tú no puedes pagar deuda tributaria por una mercancía prohibida. No puedes ingresarla. Entonces, ¿cómo queda en el aire? No, no queda en el aire. ¿Qué hacen? La destruyen. Destruyen la mercancía. Adjudicación directa o entrega al sector competente procede en caso de mercancías en comiso administrativo o abandono legal. La propiedad o posesión de las mercancías pasa a una tercera persona diferente del propietario o consignatario. Es de carácter gratuito. ¿Qué más tenemos? Tenemos el famoso remate. Los remates de aduana, ¿no? Existen comisos, existe el comiso, ¿no? ¿Cuándo hay comiso? Por ejemplo, un caso muy común, un caso muy común de comiso. Un caso muy común de comiso es cuando tú tienes un reconocimiento físico. Por ejemplo, tú en tu declaración has declarado 300 celulares. En tu declaración aduanera has pagado impuestos por 300 celulares. Pero sale en el reconocimiento físico, la aduana va y cuenta, puede hacer un reconocimiento físico aleatorio. O sea, aleatorio es cuando agarra una caja, ve y da por entendido todo, o puede dar un reconocimiento físico total. El vista llegó a SAO y te pidió que le sacaras los 300 que dijiste. Sacaron y contaron y no había 300, había 310. Hay 10 que no has declarado. Mercancía encontrada pero no declarada. Cuando sucede eso, te quedan solo dos caminos, cuando es el reconocimiento físico. Uno, reembarcar, o sea, llevártelo de acá, acá no entra. O dos, el comiso. ¿Qué hacen con el comiso? La aduana se la adjudica, se la agarra la aduana y luego puede rematarla. Como son celulares, lo remata. Hace un remate público y remata los celulares. Y así rematan celular, rematan ropa, rematan carro, rematan moto, rematan computador, un montón de cosas rematan. El engajamiento de la declaración es cuando la dan ODUA, ¿no? En la ley no se ha actualizado esa palabra, pero hoy en día es DAN, no ha debido ser aceptada por aduana, ¿no? Es anular la declaración. Negajar es anular. Cuando se anula una declaración que no ha debido ser aceptada por aduanas, también se extingue la deuda. Y la reexportación es en el caso de mercancías admitidas o importadas temporalmente, ¿no? La mercancía está un tiempo en el país, en la admisión temporal para reexportación en el mismo estado, cumple el fin para el que se ha traído, termina el fin para el que se ha traído, el plazo termina, ¿y qué haces? La reexportas, la mandas a su dueño. No sucede lo que hablábamos en el ejemplo anterior, ¿no? De que te ejecutaban la deuda, ¿no? Cumples el plazo, reexportas y te devuelven tu carta fianza y se extingue la deuda porque ya la carga se fue y ya te devolvieron tu carta fianza. Igual en la que se le da maquila, se le da la admisión temporal para perfeccionamiento activo que se da. Y bien, eso es todo. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda al respecto? La pueden hacer en lo que voy abriendo la lista para ya culminar la clase. Muy bien. Atentos a la lista, por favor. José Ricardo Álvarez. No, un remate no es una subasta, ¿no? Una subasta es cuando te ponen precio base, ¿no? Ahora, los remates, las mercancías están ahí y uno va, pero ojo, que a los remates de aduanas no ingresan cualquiera, tienen unos códigos ahí. O sea, yo, por ejemplo, nunca he ido a un remate de aduanas, ¿no? Trabajo con aduanas hace 12 años,
pero no. Y no conozco a nadie personalmente que haya ido a un remate de aduanas, ¿ah? Lo que sé es por lo que he leído, porque está recogido en la norma, ¿no? Pero a un remate de aduanas, sinceramente, nunca he entrado y no conozco a nadie que haya entrado. Me parece que son familiares mismos de los que trabajan en la SUNAGO conocidos, ¿no? Que es muy selectivo. Alfonso Gutiérrez, Presente, profesor. Andrés Márquez, Andrés Márquez, Miguel Murrieta, Presente, profesor. Amador Navarro, Brigitte Pérez, Brigitte Pérez, Hilary Ríos, José Rivera, Presente. César Vilches. Muy bien. Entonces, sin más, ya vamos a dejarlo ahí por hoy. El día lunes no hay clases, es feriado. Entonces, descansen, aprovechen el fin de semana largo. Y ya nos estaríamos viendo el martes 31, para continuar con estas clases. El examen de este curso es el 2, ¿no? 2 me parece que es viernes, si no me equivoco, es jueves. A ver, déjame ver. Sí, el jueves 2 es el examen de este curso, teórico-práctico, ¿ya? Entonces, el día lunes, ya con esto hemos terminado la parte teórica. El día martes ya continuamos con los ejercicios. Martes y miércoles, ejercicios, y el jueves, el examen. Bien, que tengan buen fin de semana largo, disfruten, descansen y síganse cuidando. Nos vemos. Y los que dejo los revisó. Otra cosa, ahora que justo me preguntaron eso. La clase comienza a 7:10, ¿ah? 7:10 comienza. No comienza 7:15, 7:20. Yo sé que algunos tienen problemas y ustedes vean, pero comienza 7:10. ¿Ya? A las 7:10, cuando empezó la clase, les expliqué que el día que siga, o sea, el martes, vamos a hacer los ejercicios que dejé. Ese día los voy a desarrollar, ¿ya? Y la nota, pues, eso lo verán en su campus virtual. ¿Bien? Entonces, ya nos vemos el día martes para continuar con las clases. Hasta luego.